largo día de trabajo. Daban ya las 8. Su turno había terminado hace 2 horas. No era nada nuevo que Yana hiciera horas extra. Se había sumergido tanto en su trabajo después de un accidente del que hacía ya tiempo. Ya habían pasado varios años desde aquel suceso, pero cada noche desde entonces el sentimiento de tristeza la acosaba en su soledad. Yana recogió las cosas de su escritorio, checó su hora de salida y salió del edificio. El estacionamiento estaba completamente vacío, casi no había coches a diferencia de las mañanas. Se subió a su auto y se dirigió a su casa. De fondo se escuchaba la radio mientras se dirigía a través de una de las grandes interestatales para llegar a su hogar. 40 minutos era la duración del trayecto, pero eso no le importaba, ya que su trabajo había sido lo más importante para ella en los últimos 5 años. El tiempo pasó rápido, cuando de repente, faltando pocos minutos para llegar a casa, se detuvo bruscamente. En medio de la oscura carretera había un niño persiguiendo una familia de conejos. El pequeño, al ser alumbrado por las luces, se paró de golpe y Yana se congeló del miedo. Después de unos segundos que parecieron horas, Yana reaccionó. Le costó demasiado mover alguno de sus miembros, parecía congelada por un frío casi espectral. Se bajó del carro lentamente y se acercó al niño, el cual solo la miraba curiosamente, sin señal de terror alguno. Yana intentó buscar ayuda, pero no había señal. La oscuridad nocturna la consumía todo, y ninguna luz, aparte de las del auto, tenía su presencia. Después de sus breves intentos por ayuda, comenzó a hacerle 1000 preguntas al niño, pero este no dijo ninguna palabra. Solo se le quedó mirando fijamente como si pudiera atravesar y ver dentro de ella. Sus ojos reflejaban la verdad del pasado y Yana lo notó. En ese momento, su cabeza empezó a nublarse, no sabía qué hacer. Después de un breve ataque de nervios, finalmente decide tomar al niño y llevarlo a su casa. A pesar de estar tan solo 5 minutos de su casa, el camino pareció eterno, lleno de un silencio congelante, pero a la vez tranquilizante. Al llegar, sin ninguna indicación ni ningún miedo, el niño abre la puerta del carro, se baja y espera tranquilamente que Yana abra la puerta de la casa. Yana abre la puerta. El niño al entrar empieza a merodear por el interior. Recorre la planta baja y finalmente se para bajo una luz que le permite a Yana verlo a detalle. Era pequeño, como de unos 5 o 6 años, delgado, de tez muy pálida, con unos ojos grandes de color café, pestañas muy largas, cejas frondosas, cabello muy lacio y oscuro. Pasaba el tiempo y el niño no decía ni una palabra, solo se le quedaba mirando fijamente y de vez en cuando lanzaba una pequeña sonrisa reconfortante para Yana. Por la cabeza de Yana pasaban 1000 cosas, no sabía qué hacer o qué decir. ¿Debería de llamar a la policía? No, algo, un pensamiento la detuvo al momento de iniciar la llamada, por lo que Yana procede a colgar. A continuación, empezó a buscar su teléfono, noticias, con la esperanza de encontrar alguna nota en la cual hubiera algún tipo de información sobre un niño desaparecido. Pero nada. Pasaba el tiempo y su cabeza solo se llenaba de desesperación y pensamientos sin salida. Estaba en la sala y caminaba de un lugar a otro con la intención de poder llegar a algún lado, pero claramente no lo hacía. En medio de la bruma, los pensamientos tormentosos de Yana fueron interrumpidos por un clic. El pequeño prende la tele. Estaba en un canal de noticias, el de toda la vida, pero había algo extraño con el noticiero. Las noticias no eran de hoy. Buenos días, hoy es miércoles 14 de abril del 2017. Bienvenidos a las noticias del día de hoy. Los saluda Alejandro García. Comenzamos con una de las noticias más trágicas que ha impactado a todo el estado. En la capital de la ciudad del día de ayer hubo un accidente en Milton Street, alrededor de la 1 de la madrugada. Se reportó un terrible accidente en el cual se vieron involucrados 2 automóviles. El causante del accidente huyó de la escena a los pocos minutos del impacto. Se reporta haber sido una mujer de aproximadamente 22 años, pelo castaño y tez clara. Muy probablemente se encontraba en estado de ebriedad. Las autoridades y servicios médicos llegaron al poco tiempo, pero desgraciadamente se reportó una defunción. Un niño de apenas 5 años falleció al instante. Mandamos nuestras condolencias a la familia. Si tiene algún tipo de información sobre el causante del accidente, por favor acérquese a la estación de policía del condado. Yana se derrumba en llanto al recordar el terrible suceso y temblorosamente ofrece sus disculpas al fantasma, pero este ya no está ahí. La casa ahora se encuentra vacía y la tele apagada. Yana se seca las lágrimas, se tranquiliza y comprende que nunca puede permitirse olvidar.